mundo del fútbol es bastante caprichoso. En toda la historia de los mundiales, solamente 471 futbolistas han conseguido levantar la copa más importante de todas. Pero hay varios cracks que por distintas circunstancias, como puede ser la toma de decisiones propia, las lesiones o problemas extracancha, no terminaron ganándola cuando correspondía. Así que hoy hablaremos de ellos. El retiro de la selección nacional muchas veces es una cuestión de dignidad profesional y dejarle el paso a las nuevas generaciones que vienen detrás de ti. Sin embargo, cuando esto ocurre y el seleccionado anterior se retira antes de que su selección termine siendo campeona del mundo, le otorga a este futbolista una dimensión casi mística, un símbolo de lo que a muchos nos gusta hablar, lo que pudo haber sido. Jorge "El Lobo" Carrascosa ocupaba un lugar primordial en el cuadro de César Luis Menotti desde el inicio del ciclo en 1974. No era solamente el lateral izquierdo titular. Era el capitán que personificaba los valores de la selección, el estilo de juego técnico y lírico que Menotti buscaba restaurar en el fútbol argentino. No obstante, el 13 de enero de 1978, Carrascosa comunicó su decisión irrevocable de abandonar la selección, solicitando no ser incluido en la prelista para la Copa Mundial. La razón oficial en su momento fue un cansancio físico y mental, pero la perspectiva histórica revela una capa de profundidad ética mucho más densa. Carrascosa, un hombre de convicciones firmes, se sentía alienado por el entorno que rodeaba al fútbol profesional y la situación política del país bajo la dictadura militar. Sus declaraciones posteriores sugieren que el fútbol había perdido su esencia lúdica para convertirse en un negocio salvaje y un instrumento de propaganda. Esta renuncia obligó a Menotti a buscar un nuevo líder, papel que recayó en Daniel Alberto Passarella, quien finalmente levantaría el trofeo en junio de 1978. El impacto táctico fue significativo. La ausencia de Carrascosa permitió la entrada de Alberto Tarantini, un lateral con mayor proyección ofensiva que el menor equilibrio defensivo que aportaba el Lobo. Paolo Maldini es quizás la figura más emblemática del campeón que no fue. Tras la traumática eliminación de Italia en el Mundial del 2002 ante la selección de Corea del Sur, en un partido que Maldini todavía recuerda con indignación por el arbitraje de Byron Moreno, el defensor decidió retirarse de la Azzurra a los 34 años. A pesar de que su nivel en el Milan seguía siendo de élite mundial, Maldini sintió que era el momento de dejar espacio a una nueva generación y preservar su físico para las competencias de clubes. Lo que convierte este caso en una pieza mucho más irrepetible es la oferta que recibió en 2006 de Marcello Lippi. El seleccionador nacional acudió personalmente a Maldini para pedirle que regresara para la cita mundial en Alemania. Maldini la rechazó, argumentando problemas crónicos de su rodilla que le impidían jugar 2 veces por semana y un respeto absoluto hacia el proceso que ya había caminado sin él. El resultado es una historia ya conocida. Italia se coronó campeona del mundo en Berlín. Maldini, con la elegancia que lo caracterizó, bromeó años después diciendo que después de 4 mundiales sin ganar, quizás el problema era yo. No obstante, el vacío dejado por su liderazgo fue llenado por Fabio Cannavaro, en un estado de gracia, y un Marco Materazzi que resultó clave en la final. Si el retiro de un futbolista por decisión propia es una cuestión muchas veces filosófica, una lesión de último momento de cara al mundial es la tragedia deportiva más triste que hay. Aquí estamos hablando de los sueños rotos. El caso de Marco Reus es uno de los más dolorosos en la historia moderna de la selección alemana. En 2014 era considerado uno de los mejores futbolistas teutones del momento, un jugador en la cima de su capacidad creativa y goleadora. Sin embargo, en el último partido de preparación contra Armenia, apenas unos días antes de que la delegación volara hacia Brasil, Reus sufrió una rotura parcial de los ligamentos del tobillo izquierdo. La devastación de Reus fue pública. Un sueño se hizo añicos de un momento a otro. Alemania ganó el mundial y durante las celebraciones en el Maracaná, su gran amigo Mario Götze sostuvo la camiseta con el número 21 de Reus, un gesto que subrayó tanto la importancia del jugador en el grupo como la soledad de su ausencia. Desde una perspectiva táctica, la baja de Reus obligó a Joachim Löw a llamar al defensor Skodran Mustafi, desplazando el equilibrio del equipo hacia una estructura más defensiva y mucho menos fluida en los metros finales.
aunque finalmente efectiva para obtener el título más importante de todos. El defensor central Laurent Koscielny vivió una experiencia similar, pero con un tinte de amargura institucional. El central del Arsenal había sido pilar de la defensa francesa durante años y planeaba retirarse de la selección tras el Mundial del 2018. En mayo de ese año, durante una semifinal de Europa League contra el Atlético de Madrid, se rompió el tendón de Aquiles. La victoria de Francia en Rusia, en lugar de ser un consuelo, se convirtió en una carga psicológica para Koscielny. El defensor criticó duramente a Didier Deschamps por la falta de contacto durante su recuperación, afirmando que el éxito de la selección le había causado más daño psicológico que la propia lesión. Este sentimiento de alienación es común en jugadores que ven como el tren de la historia pasa sin ellos, dejando una cicatriz que no sana con el éxito ajeno. En ocasiones, el futbolista se encuentra bien físicamente, tiene muy buen nivel y no se ha retirado. Pero aún así, por distintas razones, el director técnico no los termina convocando. Y aquí vamos a presentar casos particulares. Tras ser el símbolo absoluto del tetracampeonato en 1994, Romario vivió una relación de amor y odio con los procesos subsiguientes. En 1998, una lesión lo dejó fuera entre lágrimas, pero en 2002, su ausencia fue una decisión de mando de Luis Felipe Scolari. A pesar de que Romario estaba en una forma goleadora excepcional con el Vasco da Gama, Scolari priorizó la disciplina en el vestuario. El detonante fue una supuesta indisciplina. Romario se había negado a jugar la Copa América 2001 alegando una cirugía ocular, pero luego se le vio jugando amistosos con su club. Scolari, conocido por su énfasis en el concepto de familia, decidió que el individualismo de Romario era un riesgo para la cohesión del grupo. A pesar del clamor popular y las lágrimas de Romario en televisión nacional, Brasil viajó a Asia sin él y ganó su quinta Copa del Mundo con un Ronaldo inspirado. Romario siempre sostuvo que las razones tácticas de Scolari eran una cortina de humo para una represalia personal. El caso de Karim Benzema es quizás el más controvertido de la era moderna. Apartado de la selección francesa desde finales de 2015, debido a una presunta implicación en un caso de chantaje contra su compañero Mathieu Valbuena, Benzema se perdió la oportunidad de ser campeón del mundo en 2018. Desde una perspectiva estrictamente futbolística, Benzema era, según Zinedine Zidane, el mejor 9 del mundo en ese momento. Sin embargo, el seleccionador Didier Deschamps y el presidente de la federación, Noël Le Graët, decidieron que el valor de ser un ejemplo era una cuestión innegociable. La ausencia de Benzema no impidió que Francia ganara el título en Rusia, utilizando a Olivier Giroud como un delantero de sacrificio que, aunque no marcó goles, facilitó el brillo de Mbappé y Antoine Griezmann. Benzema criticó duramente a Deschamps, sugiriendo que el técnico había cedido a presiones de sectores racistas de la sociedad francesa, una acusación que fracturó la relación con el fútbol de su país durante años. Si ya has llegado hasta esta parte del video, sé que te está gustando, así que por favor no olvides dejar tu me gusta para ayudar a este canal a que siga creciendo. Ya somos más de 300 suscriptores y estoy bastante contento. Muchas gracias por quedarte a ver el resto del video y ya no te entretengo más con esta chapa que te estoy dando. También existe una categoría de futbolistas que fueron parte del proceso. Es más, fueron vitales para que estas selecciones llegaran a ser campeonas del mundo. Pero por algunas razones no terminaron de ser convocados a la cita más importante del mundo. Argentina llegó al Mundial de México 86 de manera casi milagrosa. En el último partido de la eliminatoria contra Perú, la albiceleste estaba perdiendo y quedando fuera de la Copa del Mundo. Fue Ricardo el Tigre Gareca quien, tras una jugada heroica de Daniel Passarella, empujó el balón sobre la línea para sellar el 2-2 definitivo que le dio a Argentina el boleto directo. Sin embargo, en los meses previos al torneo, Carlos Salvador Vilardo decidió que Gareca no encajaba en el nuevo sistema que estaba diseñado alrededor de Diego Maradona. Gareca fue excluido de la lista final, una decisión que el jugador vivió con profundo dolor. Argentina fue campeona del mundo con goles de Valdano y Burruchaga, mientras que el hombre que los llevó hasta ahí lo veía por televisión. El brasileño Evaristo de Macedo era una estrella en el Flamengo y en la selección brasileña que se preparaba para Suecia 1958. Fue el delantero titular en las eliminatorias contra Perú y era considerado el socio ideal para los atacantes de la época. Sin embargo, su traspaso al FC Barcelona en 1957 cambió el curso de su historia.
Dado que España no se había clasificado para el Mundial de 1958, la Federación Española de Fútbol decidió continuar con el calendario de la Copa del Generalísimo, hoy la Copa del Rey, durante las mismas fechas que el torneo en Suecia. El Barcelona, que inicialmente había prometido liberar a Evaristo para el Mundial, se retractó y le prohibió bajar. Evaristo se quedó en España, marcando goles en la Copa Doméstica, mientras un joven Pelé debutaba y Brasil ganaba su primer título mundial. Evaristo nunca más volvió a jugar para Brasil, convirtiéndose en uno de los grandes ausentes en la historia del Scratch. De hecho, en los inicios de los mundiales, las ausencias podían ser tan estrictas como pintorescas. El portero estrella de Uruguay, bicampeón olímpico en 1924 y 1928, era Andrés Massali. Massali era el titular indiscutido para la primera Copa del Mundo de 1930, disputada en su propio país. Sin embargo, durante la concentración previa al torneo, Massali rompió el toque de queda impuesto por el entrenador para salir de la base de entrenamientos. La leyenda cuenta que salió a visitar a una mujer o simplemente a dar un paseo, pero la disciplina en la época era férrea. Fue expulsado del equipo inmediatamente. Uruguay ganó el primer mundial de la historia con Enrique Ballesteros bajo los 3 palos, mientras que el mejor portero de su generación quedaba marginado por un acto de indisciplina menor fuera del campo. Alfredo Di Stéfano es el ejemplo supremo del jugador que por razones geopolíticas y físicas nunca pudo ser campeón del mundo. A pesar de estar en los mejores equipos del planeta, en 1950 Argentina no participó por conflictos con la Confederación Brasileña. En 1954 Di Stéfano no pudo jugar para España porque su nacionalización no llegó a tiempo. Su oportunidad más clara fue en 1962. España se había clasificado y Di Stéfano era el líder indiscutible, pero una lesión muscular justo antes del viaje a Chile lo dejó fuera de combate. Aunque viajó con la delegación, no pudo disputar ni un solo minuto. España fue eliminada pronto, pero la sensación de que la saeta rubia merecía un trono mundialista persiste en la narrativa del fútbol. Su caso es un recordatorio de que en la Copa del Mundo no solamente se requiere talento, sino una alineación perfecta de las circunstancias temporales. La Copa del Mundo es un evento caprichoso que no suele premiar la trayectoria, sino más bien la oportunidad y la adaptación que un futbolista tiene. Paolo Maldini y Jorge Carrascosa demostraron que la integridad personal y el respeto a los tiempos biológicos o a principios éticos era mucho más importante que los títulos que podían ganar. Por otro lado, las tragedias como la que sufrieron Marco Reus y también Evaristo de Macedo nos mencionan no solamente que las tragedias existen y que pueden venir de distintas formas, ya sean por medio de una lesión o por conflictos externos entre tu selección y el club al cual tú perteneces. La lista oficial de campeones del mundo está escrita con letras doradas, pero la historia del fútbol siempre se tiene que enriquecer de las sombras de esos futbolistas que no llegaron a ser campeones del mundo. Sus ausencias no disminuyen su grandeza, al contrario, enaltecen esa figura y abren debates sumamente interesantes, como hablar de la justicia en el deporte o la naturaleza del éxito colectivo frente al infortunio individual. Al final, para ser campeón del mundo, no solamente se requiere un talento inconmensurable, también hay que tener un poco de bendición en esto que llamamos destino. El propósito de este video era hablar de esto, hablar de procesos inconclusos que nos dejan historias sumamente importantes, porque esto nos permite entender que el fútbol ante todo es un drama humano, donde el vacío dejado por un gigante es el espacio que otro utiliza para llegar a alcanzar la inmortalidad. Yo fui Luis, esto fue Fútbol en Perspectiva y me gustaría leerte aquí, en la caja de comentarios, sobre cuál es tu futbolista favorito que jamás fue campeón del mundo. Y recuerda que nos vemos también la próxima semana.